Hola, soy Adrián y bueno, este es el primer vídeo que hago, es un poco un experimento. Se me ocurrió ayer por la noche, estaba escribiendo este artículo sobre el nuevo Mac Pro y cuando lo tenía prácticamente acabado decidí que no me gustaba, era complicado de entender, era largo, me pareció una idea difícil de expresar, por lo que he pensado que vamos a hacer este vídeo y ver si la gente le gusta o lo entiende mejor así explicado. Me gustaría recibir feedback sobre esto porque podríamos, no sé, hacer otro tipo de vídeos o tutoriales, porque hoy en día es realmente fácil, tenemos YouTube, tenemos todas las herramientas necesarias, es fácil, es barato y no sé, quizá es más ameno para el público. Porque cuando tratamos temas complejos o tutoriales o cualquier tipo de información realmente paso a paso, o larga o complicada de explicar, nos encontramos con posts muy largos, muy incluso pesados, porque bueno, vamos a probar este formato, a ver qué tal funciona. Lo dicho, me gustaría saber qué opináis de esto. Bueno, al tema. Como decía en el título, y como muchos ya estaréis pensando que estoy loco, opino que lo Mac Pro es una gran oferta para el público adecuado. Sí, estaréis pensando, pero Adrián, estamos hablando de un ordenador que parte de 3.049 euros, el modelo más básico. ¿Cómo puede ser esto una gran oferta? Y incluso muchos, los que tengáis un poco más de habilidad o conocimientos o os guste trabajar con ordenadores, estaréis pensando, pero yo podría ir y en Amazon o en cualquier otro distribuidor virtual y podría comprar las piezas, podría montar mi ordenador y me ahorraría 1.000 o 1.500 euros y obtendría el mismo rendimiento o incluso más. ¿Cómo va a ser una gran oferta el Mac Pro? Bueno, tenemos en cuenta que estamos hablando de una herramienta profesional, no es un ordenador pensado para el usuario medio, no es un ordenador para mí y posiblemente no es un ordenador para ti si estás pensando que no es una gran herramienta por su precio. El Mac Pro está pensado para la gente que trabaja editando fotografía, editando vídeo. Básicamente es un ordenador para creadores de contenido. También podría ser un ordenador para desarrolladores de software para Mac, pero bueno, básicamente estamos hablando de un ordenador destinado al desarrollo de contenido, incluso investigación científica, simulaciones con GPU. Hablamos de un público muy concreto que gana dinero utilizando el ordenador, que el ordenador es su herramienta principal y que si ese ordenador no funciona como debe funcionar, dejan de ganar dinero. Es decir, para ti o para mí, si nuestro ordenador deja de funcionar es un problema, pero nos pondremos, dedicaremos nuestro tiempo, lo arreglaremos y, bueno, lo único que hemos perdido es tiempo. Pero si estamos trabajando con este ordenador, todo el tiempo que le dedicamos a la herramienta, en vez de a trabajar con ellas, el tiempo que dedicamos a que funcione, es un tiempo que no dedicamos a trabajar, que no dedicamos a hacer la tarea que realizamos para ganar dinero. Y esto se puede reducir en dos cosas, en que ganamos menos dinero o en que nos lo quitamos de nuestro propio tiempo libre. Y si trabajáis por vuestra cuenta o lo habéis hecho en algún momento, sabréis que el tiempo libre es un bien muy escaso y preciado. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando tú tienes una empresa realmente no quieres montarte tu ordenador, quieres que alguien lo monte por ti, porque si a veces montar un ordenador sí es divertido, es incluso económico comparado con comprarlo montado, pero bueno, suponiendo que sepáis del tema, vais a estar 1 hora, 2 horas seleccionando los componentes. Pues anoche justamente se me ocurrió diseñar, seleccionar componentes para una pequeña estación de trabajo mini TX y encontrar una placa base con soporte para memoria SC, elegir una gráfica de trabajo adecuada, seleccionar un procesador adecuado. Fueron aproximadamente 2 horas de trabajo en el ordenador simplemente seleccionando piezas. Una vez has seleccionado las piezas, las compras, quizá de diversos distribuidores, por lo que vas a recibir diversos paquetes, tienen que llegar. Una vez llegan, suponiendo que todas vienen en perfecto orden de trabajo, porque nadie ha comprobado que todas funcionen, no es como cuando compras una estación de trabajo ya montada que esté antes de ser enviada. Tú recibes las piezas y entonces le dedicas, pongamos también si tienes cierta habilidad, 1 o 2 horas al montaje del ordenador
más o menos, ahora ya 2 semanas, monté el servidor del que hay un primer artículo. Dentro de poco publicaré el segundo artículo. Bueno, mi gata ha decidido salir en el vídeo, verlo. Bueno, monté el servidor y fueron aproximadamente unas 2 horas de trabajo, 3 porque bueno, fui realizando fotos y... Pero bueno, de trabajo fueron 2 horas, por lo tanto llevamos 2 horas de selección de componentes, 2 horas de montaje, esto suman 4 horas. Después llega la actualización del sistema operativo, instalación de las autorizaciones, instalación de los drivers. Si todo va bien, esto puede resultar entre 1 o 2 horas adicionales, suponiendo que todos los drivers funcionen a la primera, porque cuando montamos un ordenador a piezas lo que realmente hacemos es cogemos hardware de diferentes fabricantes y lo ponemos todo junto, instalamos un sistema operativo también pensado para funcionar con una gran cantidad de hardware distinto y instalamos unos drivers también escritos por personas distintas cada driver, bueno, por equipos de trabajo, por empresas distintas cada driver, y simplemente esperamos que todo funcione. Y sí, muchas veces lo hace, pero otras muchas veces tenemos problemas de incompatibilidades o un driver que se instala mal, versiones que no son compatibles, o simplemente actualizamos y la actualización nos lo envía todo al garete. Entonces, estamos hablando de, si montamos un ordenador a piezas, unas 8 o 10 horas de trabajo hasta que ese ordenador podemos llamarlo funcional, una herramienta de trabajo. Son 8 o 10 horas que hemos estado trabajando. Supongamos que tu empresa, tú eres la herramienta principal de tu empresa, si trabajas para ti, pues si no trabajas para ti no vas a estar preocupado por la elección del ordenador, simplemente te darán un ordenador y trabajas con él, pero si trabajas para ti, digamos que cada hora de trabajo supone por lo menos 30 o 40 euros de ingresos por hora. No estoy hablando de salario neto, estoy hablando de entrada de dinero a la empresa y por menos no debes estar trabajando realmente porque estos 30 o 40 euros estoy suponiendo impuestos, gastos y beneficios. Pues realmente estas 10 horas suponen un coste para ti de 300 o 400 euros que has de sumar al precio de los componentes. Por lo que realmente no es tan barato montar tu propio ordenador. Y pongamos en que en algún momento hay un problema, no tienes soporte técnico, vas a tener tú que solucionar los problemas del ordenador. Si esto nos pasa a ti o a mí, utilizamos el ordenador para, bueno, en mi caso soy un estudiante de ingeniería, tú utilizarás el ordenador para, bueno, tus tareas. Si mi ordenador se rompe, va a ser un... me va a fastidiar realmente, pero le dedicaré unas horas y volverá a funcionar. No habré perdido nada más que un poco de tiempo. Si se te rompe y eres un profesional, vas a perder dinero, no vas a poder realizar tu trabajo y quizá tienes clientes o una fecha límite para entregar un proyecto. No quieres realmente montar tu propio ordenador, quieres que alguien que se dedica a esto lo haga por ti. Es mucho más cómodo y realmente mucho más barato. Por lo tanto, yo creo que estos 3.049 euros son realmente una ganga. Si miramos la competencia del Mac Pro, estamos hablando de precios similares o incluso superiores por un hardware equivalente. Si repasamos la oferta, estamos hablando de un procesador de 4 núcleos, 2 gráficas de 300, 12 GB de RAM ECC, no es la misma RAM seguramente que tienes en tu ordenador, es una RAM con corrección de errores, lo que hace que el sistema sea más estable. Especialmente importante si vas a dejarlo renderizando durante horas, no quieres que un pequeño error de RAM eche por tierra el trabajo estas 3, 4, 5 horas que este ordenador calculando y tengas que volver a empezar, que bueno, otra vez esto es dinero que perdemos. Entonces, hemos seleccionado 2 equipos para comparar el precio del Mac Pro. Uno de ellos es un Dell, el T3610. Si queréis información sobre él, bueno, yo la he sacado de la página de Dell, de su tienda online. Es fácil de comprar los otros que voy a dar aquí. El otro es un HP Z420, también igual, podéis ir a la página de HP, estaciones de trabajo, y allí podéis corroborar los datos que voy a dar, no me estoy inventando nada. Estos dos los vamos a comparar con el Mac Pro base. Por ejemplo, tenemos la CPU del Dell, es exactamente la misma. La CPU del HP es la misma CPU que la generación anterior.
Básicamente tenemos menor rendimiento por núcleo y bueno, una frecuencia de trabajo reducida de 3,7 la base a 3,6 y de 3,9 la frecuencia de turbo a 3,8. No es una gran diferencia realmente entre Sandy Bridge y Bridge, no ha habido una gran diferencia de rendimiento. En cuanto a la GPU, en el Mac Pro tenemos una configuración base con dos AMD FirePros de 300 y 2 GB de RAM cada una. El Dell no ofrece opción de dual gráfica, ofrece una Nvidia Quadro K4000 que tiene unas características muy similares a la FirePro de 300, en algunas aplicaciones es un poco superior, en otras un poco inferior, pero estamos hablando de gráficas del mismo nivel. HP sí que ofrece la configuración de dos gráficas, por tanto tenemos una Dual Quadro K4000 en el HP. En cuanto a la RAM, los tres ofrecen memoria SC, es estándar en estaciones de trabajo profesionales. El Mac Pro es el que menos ofrece, con 12 GB de memoria, versus al Dell y el HP con 16 GB cada uno. En cuanto al almacenamiento, las opciones de Dell y HP ofrecen mucho más almacenamiento, ofreciendo 1 TB de almacenamiento, pero en formato de disco duro, así tiene 200 revoluciones, un disco duro relativamente rápido, pero no es ninguna competición SSD y menos en el SSD conectado por PCI como el del Mac Pro. Estamos hablando de velocidades de transferencia secuencial cercanas al GB por segundo en el Mac Pro, comparadas a los 150-200 MB por segundo en uno de estos discos duros, en el mejor de los casos. Y si comparamos las velocidades de acceso aleatorio en vez de secuencial, hablamos de diferencias de 10 o 100 veces la velocidad del Mac Pro, por lo que sí, no, el almacenamiento del Mac Pro es claramente superior. En cuanto al precio, que es lo interesante de esta comparación, si queremos una estación de trabajo profesional de Dell, tenemos que pagar un precio para una sola gráfica con la oferta actual. Yo diría que Dell siempre tiene ofertas, el precio del ordenador sin oferta es de 2.812 euros, pero realmente nunca he visto que Dell no tenga oferta en sus ordenadores. El precio con la oferta actual y una sola gráfica es de 1.969 euros. Sí, es mucho más barato que el Mac Pro, pero estamos hablando de un ordenador con una sola gráfica. Si le añadimos unos 700 euros de una segunda gráfica, suponiendo que nos la vendieran a precio de coste, bueno, a precio de venta al público, cosa que las marcas no suelen hacer, estaríamos hablando de unos 2.669 euros con el precio de descuento y unos 3.512 euros si no hubieran descuento aplicado. Esto es el Dell, ligeramente más barato que el Mac Pro. También hay que tener en cuenta que es un ordenador mucho más grande que el Mac Pro y bueno, más ruidoso que el Mac Pro, seguramente con un consumo energético mayor. Pero bueno, precio similar, ligeramente más barato. En cuanto al HP, aquí no hay comparación en el precio, estamos hablando de 5.033 euros para la configuración con dual gráfica, ya que HP nos vende cada gráfica a 1.500 euros, por lo tanto hablamos de unos 2.000 euros de precio base sin gráfica y unos 3.000 euros de equipamiento gráfico, que es lo que nos hacen 5.000 euros, por un ordenador muy similar al Mac Pro, bueno, más grande y ruidoso y con un consumo mayor, pero un rendimiento muy similar. Por lo que estamos viendo que el Mac Pro tiene un precio similar a sus competidores. ¿Por qué el Mac Pro tiene un precio interesante dentro de esta categoría? Bueno, Apple ha decidido apostar por las gráficas, es realmente hacia donde están habiendo mejoras últimamente. Los procesadores hace años que no tienen mejoras significativas en rendimiento, en cambio las gráficas siguen avanzando y se está viendo que hay tareas que son muy paralizables y por tanto son muy adecuadas para la gráfica. Estamos avanzando hacia lo que se dice la computación paralela heterogénea, que nos da realmente grandes mejoras. Las tareas que antes requerían horas pueden hacerse en minutos si están programadas. Ciertas tareas, por supuesto, están programadas para trabajar con una gráfica. Por tanto, Apple ha decidido dotar a todos sus ordenadores de una configuración de doble gráfica. Estamos hablando de gráficas profesionales con gráficos certificados para las aplicaciones profesionales,
Esto ofrece, en caso de que, bueno, de que no estéis familiarizados con el tema, tenemos dos tipos de gráficas. Cuando vamos a comprar una gráfica tenemos las normales, las que compramos prácticamente todo el mundo, que son las gráficas destinadas a juego, las GT y GTX de Nvidia y las Radeon de AMD. Tienen el último hardware, son gráficas muy potentes, pero los drivers están optimizados para funcionar con juegos. Esto quiere decir que se prioriza la velocidad, crear una imagen muy rápido, más que la calidad o la estabilidad. Después tenemos las gráficas profesionales de ambas marcas, que son las FirePro de AMD y las Quadro de Nvidia. Es el mismo hardware que las gráficas para usuarios domésticos, el mismo hardware que las gráficas para jugar, incluso muchas veces hardware inferior que el que recibirías por el mismo precio en una gráfica de jugar. Estamos hablando de precios que son como mínimo 4 o 5 veces el precio que pagarías por el mismo hardware para juegos, pero los drivers están optimizados para ofrecer una calidad de imagen, para ofrecer precisión y estabilidad de funcionamiento. Además, están certificados para obtener el máximo rendimiento posible en aplicaciones profesionales. Por lo tanto, si trabajas con SolidWorks, un programa de edición, bueno, es un programa de CAD/CAM para ingenieros y diseñadores 3D. Si tú vas con tu gráfica GTX, el programa no la soporta, bueno, vas a poder utilizarlo, pero no hay opciones de aceleración gráfica y el rendimiento es, bueno, aceptable, pero cuando tienes piezas complejas y ensamblajes, no es un rendimiento apto para trabajar con él. No dispones de renderización en tiempo real, porque no ves el producto fotorrealísticamente. En cambio, si tienes una Quadro o una FirePro, AMD o Nvidia han estado trabajando con Dassault Systems, que es el programador de este programa, para que el software de la gráfica y el software que estás utilizando funcionen perfectamente en conjunción y puedas hacer cosas como renderización de las piezas en tiempo real y puedas ver efectos fotorrealísticos con lo que estás trabajando, para que todo vaya mucho más fluido, puedas hacer aceleración por hardware utilizando la gráfica y puedas montar ensamblajes y piezas mucho más complejas que con el mismo hardware y gráficos, drivers optimizados para jugar no sería posible. Entonces, hablamos de que AMD nos equipa el Mac Pro con gráficas FirePro. Hay tres opciones. La opción de entrada es la FirePro D300 por 400 euros más aproximadamente, si no recuerdo mal. Tienes la D500 en el modelo base, que el modelo base de 4.049 euros, y en cualquiera de los modelos puedes equipar la D700 por 1.000 euros más aproximadamente en el modelo más básico y 600 euros más. No es mucho para estos números, son números de cabeza, pero unos 600 euros más en el modelo de 4.049 euros. Y esto es realmente barato. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando Apple o cualquier otra marca nos ofrece mejoras para un sistema, nos cobran un premium. Por lo tanto, si compramos la pieza fuera en cualquier distribuidor y la ponemos nosotros, nos vamos a ahorrar mucho dinero. Esto pasa con RAM, esto pasa con SSDs, que son ridículamente caros. Si los compras a Apple o cualquier fabricante, pero curiosamente estas gráficas nos ahorran mucho dinero. Por ejemplo, veamos, la D300, que es la gráfica básica, es comparable a la FirePro W7000, que puedes comprar en cualquier distribuidor. La única diferencia es que en vez de 4 GB de RAM con ECC, encontramos 2 GB de RAM GDDR5 normal y corriente. Tenemos que la FirePro, si la compras ahora mismo en Amazon, tiene un precio de unos 650 euros. Si le quitamos el valor del ECC a la RAM, importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero si lo descontamos al precio de la FirePro, tenemos 500 euros aproximadamente, el valor que le damos a la D300 de mercado,
Si tenemos en cuenta que el Mac Pro tiene dos de estas, estamos hablando de un valor en hardware gráfico de 1.000 euros, en orden de 3.049 euros. Por tanto, si vemos el precio del resto del hardware, de esos equipos, 2.049 euros más el valor de la gráfica. Si nos vamos a la D500, el siguiente paso, tenemos que es comparable a una W8000, aunque bueno, en este caso no es exactamente el mismo producto. Tiene más ancho de banda, realmente tiene el bus que conecta el chip de la gráfica con la memoria RAM de la gráfica de la W9000, que es el producto más alto de gama de AMD. Pero por contrapartida tenemos 1 GB menos de RAM, tampoco tiene ECC, no corrige errores de memoria. Y la potencia de cálculo está reducida, ya que pasamos de los 1792 Extreme Processors de la W8000 a solo 1536 de la D500. Estamos hablando que la W8000 tiene un precio de mercado igual en Amazon, puedes ir y mirarlo ahora mismo, de aproximadamente 1.260 euros por unidad. Si le quitamos si ponemos en este precio la menor potencia de cálculo y la menor cantidad de RAM y la falta de ECC, podemos estimar un precio de unos 900 euros por cada D500. Por lo tanto, tenemos que las dos gráficas tienen un precio de 1.800 euros. Un Mac equipado con estas dos gráficas, configurándolo de la configuración base de 3.049 euros, valdría 3.449 euros, lo que nos dejaría que, si descontamos el precio de estas GPUs, tendríamos un presupuesto de 1.649 euros para el resto de piezas. Lo que tenemos en cuenta es que tenemos RAM con ECC, un procesador de Socket 2011 que vale unos 320 euros el solo, que tenemos un chasis realmente pequeño de aluminio, todo componentes de mucha calidad, es difícil de igualar, incluso montándolo por nuestra parte. Si hacemos un paso más y compramos el Mac Pro con la D700, nos encontramos que recibimos dos gráficas, cada una comparable a una AMD FirePro W9000, que bueno, ahora mismo es el producto más alto de la gama de AMD. Es una gráfica profesional dedicada a aplicaciones 3D, pero no solo esto, sino es una gráfica pensada para cálculo en GPU, se utiliza para simulaciones, es una pieza de hardware realmente potente. Y en este caso sí que es comparable, no es como la D500, que es ligeramente inferior en unos aspectos, superior en otros. Nos encontramos con el mismo hardware, simplemente sin ECC en la memoria y una frecuencia de trabajo ligeramente menor, pero de orden de 50 o 100 MHz, diría, no mucho menor. Tenemos que el precio de cada W9000 de mercado, igual, puedes ir y comprobarlo por ti mismo, es de 3.940 euros. Una sola tarjeta gráfica vale 3.940 euros. Si le quitamos la ECC y la frecuencia menor, pongamos un precio estimado de 3.500 euros para cada D700. Esto nos da que dos de ellas tendrían un precio de mercado de 7.000 euros. En un ordenador que estás comprando por 4.049 euros. Por lo tanto, el presupuesto que tenemos para el resto del hardware, si lo montamos por nosotros mismos, es de menos 2.951 euros. Y aquí, por esto decía, realmente no tienes mayor valor montando un ordenador de piezas. Las gráficas profesionales son muy caras, son realmente caras, porque se usan para trabajar y dan un rendimiento económico. Entonces se justifican sus precios. Pero Apple puede jugar sucio si quieres, o Apple hace compras millonarias. Ellos no compran una tarjeta, no compran las tarjetas, ellos compran 100.000 unidades o 200.000 unidades o 1.000.000 de unidades y además desarrollan los drivers en casa, que es lo más caro de estas tarjetas. Los drivers de las de 300, de 500, de 700 están desarrollados en Cupertino y no por AMD. Por tanto, pueden ofrecer este hardware a un precio mucho menor. Recordemos que en las gráficas profesionales lo que es caro no es el hardware, es lo mismo que compramos tú y yo para jugar. Estamos hablando de gráficas que la versión del juego podría costar 500, 600, 700 euros, 400, 300 si nos vamos a un equivalente a la W7000.
incluso 170 para una 7870 de una AMD Radeon, que es el equivalente a W7000, y estos son unos 170 euros. Aquí lo caro es el trabajo que hay con los drivers y con la optimización para ciertos programas. Por lo tanto, obtenemos una gran potencia gráfica, obtenemos drivers profesionales en un ordenador que vale menos que las gráficas que tendríamos que comprar para montar este ordenador. Por lo tanto, el Mac Pro, como podéis ver, es una gran oferta para los usuarios que realmente necesitan un Mac Pro. Por lo tanto, si os dedicáis a la simulación, si os dedicáis a creación 3D, si editáis películas o fotografías, si hacéis dinero, si ganáis dinero usando el ordenador, el Mac Pro es una ganga. Se acaba de ir una bombilla. Bueno, pues yo creo que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero no haber hecho muy repetitivo. Como he dicho antes, me gustaría tener feedback, me gustaría saber si os interesarían más vídeos. Estaba pensando en un vídeo sobre la instalación y configuración de Windows Server 2012 R2, que realmente es un sistema operativo muy interesante. He estado trabajando con él últimamente, como ya he comentado antes, con mi servidor. Pasa un poco como con el Mac Pro, es un sistema operativo caro, pero si vais a sacar beneficio económico de él, es realmente interesante. Por lo que si os han gustado estos vídeos o si creéis que pueden ser interesantes, podríamos hacer un vídeo sobre Windows Server y el proceso de instalación y configuración. Y bueno, esto es todo por hoy.